acciones, tanto para alcanzar estos objetivos propuestos en proceso de programación y presupuesto. Y lo otro que nos preguntamos es ¿qué aporte nos da un marco normativo y cuál es la importancia en la carrera de medicina que vamos a aprender en esta clase? Para hablar de marco normativo, debemos saber que en realidad hay una constitución que va a regir todas las leyes y todos los decretos, tanto legislativos, supremo, resolución suprema, resoluciones ministeriales, directorales, directores de hospitales, jefaturales, los jefes de servicios y otras resoluciones. Lo que quiero que entiendan que en realidad hay una jerarquía, ¿no? En cuanto a leyes, a decretos y a resoluciones supremas, ¿no? Que nosotros nos vamos a regir y se deben respetar, ¿no? Decretos legislativos, que son normas regionales, de carácter general, decretos supremos que lo expide el presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros, y así hasta llegar a las resoluciones que vemos en los hospitales. Entonces, es un tema más que todo jerárquico, ¿no? Estos son todos los temas que vamos a ver el día de hoy. La norma técnica de la historia clínica, que es importante, la resolución ministerial en cuanto a la implementación de la historia clínica electrónica, que hay algunos hospitales que lo implementan, la ley de los derechos de los pacientes, la ley número 23330 del Servicio Rural Urbano, que es el SERUMS, la ley para fortalecer al primer nivel contra el riesgo y enfermedades de la población, el decreto legislativo 1490, para telesalud, el plan frente a la pandemia COVID y la norma técnica para la prevención y control del COVID. Entonces, la norma técnica de la salud para la gestión de la historia clínica, que es el número 139-MINSA-2018, en la que se aprueba que todo acto de salud es toda acción o actividad que realizan los profesionales de salud, excepto el médico cirujano. Como podemos ver, acto de salud es para los profesionales de salud. Acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Todo ello es prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y rehabilitación. Hasta tratamiento paliativo que también hace el médico. Y atención de salud es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Hay conceptos o definiciones conceptuales que debemos tener en cuenta, como el alta, que es el egreso de un paciente vivo de la unidad prestadora de servicios, el APGAR, que lo van a ver en la historia clínica en los pacientes de preferencia neonatos, el archivo activo de historias clínicas, que es el repositorio físico que permite almacenar las historias clínicas que son referidas con frecuencia, el archivo común de las historias clínicas, que es el archivo que integra todas las historias clínicas clasificadas y organizadas según la frecuencia. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Sí, ok. El archivo especial, que es el archivo asignado para historias clínicas de casos médicos, de legales y de interés científico e histórico. Y el archivo pasivo, que es el repositorio físico que permite almacenar las historias clínicas que no han sido requeridas más de 5 años. Consentimiento informado, que es pregunta de examen, es la conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el paciente esté imposibilitado de hacerlo. Este es en el caso del representante legal, ¿no? En los cuales se le va a informar sobre la atención médica, quirúrgica o algún procedimiento que se va a llevar a cabo, tanto de forma libre, voluntaria y consciente, después de que el médico profesional o profesional de salud competente realizara dicho procedimiento. Esto se le va a explicar a los pacientes sobre los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y efectos adversos, así como los beneficios. Datos personales es toda información sobre una persona natural que identifica o hace identificable la información a través de los medios que pueden ser utilizados en historia clínica. Historia clínica es un documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente. Debe ser de manera ordenada, integrada, secuencial e inmediata. La historia clínica electrónica es una historia clínica registrada en forma unificada, personal, es multimedia refrendada con la firma digital del médico u otros profesionales de salud, cuyo tratamiento se realiza en estrictas condiciones de seguridad y integralidad, autenticidad y confidencialidad. Historia clínica electrónica es la que se usa ahora en los hospitales que ahora trabajo,
tanto Villa El Salvador como San Juan de Lurigancho tienen historia clínica electrónica. Hay algunos hospitales que no lo tienen. Yo recuerdo que en el 2014, cuando estaba... ¿Sí, chicos? Ok, ya están admitidos todos. Listo. Bueno, con la historia clínica electrónica, como les mencionaba, cuando estuve en el 2014 y era un estudiante, así como ustedes, fui de pasantía a Dinamarca. Ahí se usaba la historia clínica electrónica desde aquellos tiempos. Y miren, han pasado casi 9 años para que recién la historia clínica electrónica se utilice aquí en Perú, ¿no? Hay hospitales que ya lo estamos usando, ¿no? Bueno, en Oncosalud lo usamos. Villa El Salvador también, pero hay hospitales que todavía faltan las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y facilita bastante la información para que ustedes puedan ver. Historia clínica informatizada. Historia clínica electrónica, esa es pregunta de examen, por si acaso. Historia clínica informatizada es la historia clínica soportada en medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación en una amplia gama de posibilidades. La hoja de retiro voluntario es el documento en el cual el paciente o su representante legal, ejerciendo su derecho, deja constancia de su decisión de abandonar la unidad prestadora de servicios, donde permaneció hospitalizado, internado o en observación para dicho caso de atención médica, en contra de la opinión del médico, pero esta persona asume la responsabilidad de las consecuencias. Por decir, a ver, Carla Dueñas. Carla. Sí, doctor. A ver, Carla, digamos que tú tienes un familiar que está hospitalizado, un adulto, bueno, ¿tienes abuelitos tú? ¿Alguno de ellos? Sí, doctor, sí tengo. Ya. Digamos que tienes tu abuelito que se ha puesto mal y le han llevado de emergencia al Revaliate. Y digamos que el manejo del médico no te está gustando porque tú has llevado tus clases de medicina interna exhaustivamente. Entonces, tú podrías llevarte de alta voluntaria a tu abuelito del Hospital Revaliati. Claro, doctor. Podría buscar otra opción y llevármelo de ahí. Exacto. Tendrías que firmar la hoja de retiro voluntario, pero ojo, tú asumirías la responsabilidad tanto legal y las consecuencias de que tu abuelito probablemente se pueda complicar. En un hipotético caso, obviamente, estamos hablando, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque es una responsabilidad. Y hay que ver también a qué hospitales vamos a llevar, ¿no? Yo de preferencia les digo, lleven a hospitales donde tengan médicos de confianza, ¿no? Donde sepan que el manejo es bueno, ¿no? Porque no vayan a tener complicaciones en la hoja de retiro voluntario. Muy bien. Diagnóstico definitivo es aquel diagnóstico final que se realiza a un paciente aportados por medios clínicos y respaldados por los resultados de los exámenes auxiliares. Y diagnóstico presuntivo es aquel posible diagnóstico que se sustenta en los antecedentes del paciente y que se deriva de un análisis clínico. Una vez formuladas las hipótesis diagnósticas iniciales, el médico insiste en áreas de interrogatorios en el examen físico. Ya. Mejor dicho, en ejemplo. A ver. Shadia Salcedo. Shadia. Sí, doctor. Shadia, digamos que te viene un paciente con un tumor de mama a la consulta. Tú a ese paciente le puedes poner como diagnóstico definitivo cáncer de mama el código CIE10 C59. No, doctor. ¿Por qué? Porque no sé si tiene una etiología maligna aún, tan solo sabiendo que tiene un tumor. Exacto, para poder tener un diagnóstico definitivo necesitamos el respaldo de exámenes auxiliares o de medios clínicos aportados. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitaríamos el aporte de una biopsia para corroborar dicha información, ¿no? Si es en el caso de neumonía, tal vez una placa de tórax que diga sugestivo de neumonía o un cultivo de una neumonía, ¿no?
Entonces, el diagnóstico definitivo no podría ser, sería un diagnóstico presuntivo. Diagnóstico repetitivo es aquel dado que el paciente recibe una prestación. Por decir, viene una paciente con cáncer de próstata. La primera atención es definitivo, ¿no? La segunda atención ya es un repetitivo. Y todo eso se pone en la historia clínica. Electrónica de preferencia. Bueno, en la manual también se debería poner. Yo desde que era residente en oncología, siempre nosotros poníamos los diagnósticos presuntivos y definitivos con los códigos CIE-10. Hay algunos servicios que no lo hacen, pero deberían hacerlo porque está dentro de la norma técnica, como pueden ver, y es un documento médico legal. El egreso es la salida de la unidad prestadora de servicio de un paciente que estuvo hospitalizado o internado, pudiendo ser por alta un retiro voluntario, fallecimiento, traslado a otra IPAS. Un ratito, chicos. Muy bien. Estábamos, se ven las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Okay, muy bien. Ok, estábamos en realidad en que el egreso es la salida de un paciente de una IPRES que estuvo hospitalizado. La eliminación de documentos es el proceso en el cual existe la destrucción de los documentos autorizados por el Archivo General de la Nación. Y Epicrisis, que es un documento médico legal en el que se registra el resumen de la historia clínica que se ingresó por el paciente en realidad, y donde se ve todos los, en un resumen, todos los procedimientos que se han realizado. Esto de acá se entrega a solicitud del paciente o su representante legal dentro de un máximo de 5 días. En caso de defunción, la oportunidad de la entrega es en el caso del egreso del difunto, pero siempre tiene que haber una hoja de epicrisis, que es lo que el diagnóstico que ingresó, el diagnóstico que egresó el paciente con los procedimientos realizados. El establecimiento de salud es aquel que se realiza en régimen ambulatorio de internamiento. Atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Pregunta de examen. La estructura básica de la historia clínica comprende la identificación del paciente, que son los datos de filiación, son los datos de identificación que corresponden a los datos personales según la Ley de Protección de Datos, la Ley número 29733, y el registro de atención, que en esta sección se registra la atención de salud médica que brinda el paciente, con la información complementaria que corresponde a la sección de resultados de exámenes auxiliares, así como los documentos de sustento legal, técnico, científico y administrativo. Entre la información complementaria. También todos están concedidos con la Ley de Protección de Datos. Muy bien. En cuanto a la calidad de la historia clínica, hay un análisis cuantitativo que comprueba la integridad y asegura el ajuste de la presente norma, establecido por el Comité de Historias Clínicas que hay en cada hospital, que vela por, en realidad, la custodia e integridad de esta historia clínica, ¿no? Y el análisis cualitativo, que es cualitativo de calidad, que es en realidad el sustento para los datos suficientes para justificar el diagnóstico, tratamiento y resultado final. O sea, ustedes, que son internos, que probablemente van a hacer historias clínicas, van a ser refrendados por el médico residente, y este médico residente refrendado por el asistente, tienen que tener todos los datos mínimos que consiste una historia clínica, porque lo dice la norma técnica. Y esto se analiza mediante el Comité Institucional de Historias Clínicas de cada unidad prestadora de servicios y va a auditoría, que es el que generalmente vela para que todo esté tranquilo y sea de la mejor manera ordenada. Ahora,
Sobre la elaboración y registro de las historias clínicas, el registro y codificación de los diagnósticos son de acuerdo a la clasificación CIE-10. El código CIE-10 es un código internacional sobre los diagnósticos. Como le dije, cáncer de próstata, C61. Cáncer de mama, C50. Insuficiencia respiratoria, J96. O sea, cada enfermedad que ustedes tengan tiene un código CIE-10 a nivel internacional. Y este registro de procedimientos se realiza de acuerdo con la identificación estándar de los procedimientos médicos. Un error en la historia clínica se corrige trazando una línea con lapicero rojo sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea. Por decir, paciente presenta disnea y no presentaba disnea, presentaba disfagia. Entonces me equivoqué, trazo con un lapicero rojo, pongo mis iniciales que yo estoy corrigiendo, en este caso JMBR, y arriba pongo lo que quería poner, que es disfagia, ¿no? Porque todas estas historias clínicas van a auditoría. Y eso pasa en las historias clínicas manuales, pero en las electrónicas sí se puede modificar. Ahora, las anotaciones de internos y o residentes de medicina y otros profesionales de la salud deben ser refrendadas con la firma y sello del profesional responsable de la atención. La atención brindada por un profesional médico cirujano que se encuentra realizando residentado médico se realizará bajo la tutela profesional tutor de segunda especialidad y quien asume la responsabilidad de atención es en realidad el profesional tutor que no se encuentre en este caso disponible. ¿Qué quiere decir ahí? A ver, pregunta para ver para los que eso puede ser pregunta de examen. A ver. Alexandra Rabata. Sí, doctor. A ver, Alexandra, ¿qué has entendido por esa parte que está ahí delimitada? Bueno, que básicamente hay como jerarquías en todos los procedimientos y que en este caso sí, bueno, como ejemplificando, si hay una eh, equivocación o negligencia que en este caso, por ejemplo, podría cometer el interno, el asistente o el tutor sería el que tendría la responsabilidad. Por decir, tú que eres interna del Hospital 2 de Mayo. Haces tu historia de clínica y ya son las 8 de la noche y te vas. Te vas con tu historia clínica. Nadie te lo ha sellado, nadie te lo ha firmado. ¿Es correcto esto? No. No, no es correcto porque te lo tiene que refrendar el médico residente. Y si te lo refrenda el médico residente, ¿es correcto o no es correcto? Ah, en este caso sí, sería correcto, doctor. Pero estaría bien, ahí termina todo. Ah, no, no. Bueno, no, después de él tendría que presentar, bueno, en este caso al médico asistente, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad médico legal es del médico encargado de la atención. En este caso, si ustedes están rotando por medicina interna, el médico especialista de medicina interna tiene que firmar su historia clínica, porque la responsabilidad legal es de él. Ustedes están en formación y aprendizaje. Si bien es cierto, son trabajadores también de salud, pero están en formación. Y la responsabilidad debe ser firmada por un médico especialista, en el caso de los hospitales. Puesto de salud, ahí sí pueden ser los médicos generales, pero el médico general responsable de la atención. Entonces, si ustedes firman su historia clínica, debe ser refrendado por el residente y por el asistente. Si solo hay residentes y no hay internos, pues el que tiene que firmar es el médico especialista, ¿no? Entonces, que siempre tiene que refrendar la atención, tiene que ser alguien con, en los casos de los hospitales, generalmente alguien con especialidad. Porque la responsabilidad médico-legal es de ellos. Y ha pasado, por decir, a mí me ha pasado, cuando yo he sido residente y no estaba, bueno, como en un momento tuve un asistente que no compartía las mismas opiniones que yo, entonces, en realidad yo no firmaba la historia clínica porque no estaba de acuerdo con el procedimiento que ellos hacían, ¿no? Eso lo firmaba el médico asistente porque él es responsable. Yo firmo de lo que estoy a cargo y de lo que yo sé. Incluso yo como médico general también he tenido ese tipo de discordancias a veces porque no estaba de acuerdo con el diagnóstico o con el tratamiento. Muy bien, eso puede ser pregunta de examen. Y eso es muy importante que lo sepan ustedes porque eso lo van a ver en el hospital.
Toda hoja de historia clínica debe ser identificada con el nombre completo y el número de la historia clínica del paciente y usuario de salud. Y eso lo van a ver en la parte de abajo de la historia clínica, así que siempre tienen que llenar. Entonces hay orden de los formatos, generalmente. El formato de filiación con los datos personales, la gráfica de funciones vitales, la hoja de balance hidroelectrolítico, la historia clínica con la anamnesis, examen clínico, diagnóstico, plan de trabajo que ya conocen, evolución terapéutica, formatos de anestesia, si es que lo corresponde, reporte operatorio, si es que lo corresponde, consentimiento informado, hoja de anotación de enfermería, exámenes auxiliares. Al egreso, cambia la secuencia y debe ser la epicrisis, el formato de filiación, el informe de alta, la gráfica de funciones, el anamnesis y examen físico, la evolución, todas las hojas de anotaciones, las interconsultas de corresponder el caso y todo lo demás que ya habíamos conversado. Ahora, el uso y manejo de la historia clínica, que puede ser pregunta de examen, que la historia clínica tiene como principal uso proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad y tratamiento del paciente, sirve como base para el estudio y evaluación de la calidad de atención prestada al paciente, proporciona la información para la investigación y docencia, proporciona la información para la programación y evaluación de actividades de salud local, regional y nacional, así como ayuda a proteger los intereses legales de la unidad prestadora de servicios, con todos los casos médicos que ustedes ven, ¿no? No sé si han visto de esta actriz Magali Solier, y uno se defiende toda la historia clínica, ¿no? Por eso que ustedes ponen, si un paciente viene alterado, viene con ganas de querer agredirles a ustedes, tanto verbal como físicamente, ustedes ponen toda la historia clínica, porque es una defensa legal para ustedes. Paciente irritable, acude a consulta médica, no entiende las disposiciones que se le da, paciente intenta agredir, todo eso tienen que ponerlo porque es un documento que ustedes los van a defender. Y yo siempre pongo todas esas cosas, incluso hasta con quién realiza la atención. Y esos son mecanismos que ustedes se van a defender legalmente, por si acaso, les digo. Ya ahí van los tips. Entonces, de investigación, las historias clínicas que ustedes solicitan para sus tesis deben ser revisadas en ambientes de archivos de historias clínicas y excepcionalmente en otro ambiente autorizado, pero tiene que ser dentro del hospital. La información obtenida de la historia clínica se consigna de forma anónima para salvaguardar la confidencialidad. Eso ya es por un tema ético, ¿no? Siempre manteniendo la confidencialidad. Y los alumnos deben ser informados por sus tutores o docentes sobre la importancia de respetar la información del paciente y asegurar la confidencialidad. Hay formatos de historia clínicas como formatos en consulta externas, en emergencia, en hospitalización y fichas familiares que ustedes van a usar. Este es el de atención integral del adulto mayor que ustedes ven en el SERUMS, que generalmente lo van a llenar todos ustedes, porque todos ustedes van a llevar el programa de adulto mayor. Formatos en hospitalización, donde hay análisis, examen clínico, diagnóstico y tratamiento, plan de trabajo, evolución y epicrisis. Y bueno, y la historia clínica que debe ser una base de datos, estructura de datos estandarizados, un control de acceso restringido, debe haber un sistema de respaldo que siempre hay un registro informatizado de firmas de usuarios, que yo solo pongo mi DNI en un cassette y automáticamente sale mi firma virtual. Esos son para los alumnos que generalmente rotan conmigo, ¿no? Debe ser auditable, debe permitir la secuencialidad de atenciones y debe permitir la impresión. Y hay responsabilidades a nivel nacional, regional y local. Local en la unidad prestadora de servicios, regional en la Dirección Regional de Salud y nacional al nivel del MINSA. Y todo ello debe estar según, será sancionado de acuerdo a las disposiciones administrativas de la Ley 26842. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí vamos a hacer un pequeño break y continuamos con el siguiente.